Empezamos. Bueno, muy constantemente la serpiente nos hace olvidar, así como le pasó a Eva. Y también se ven alterados nuestras emociones, todos nuestros sentidos. Es experto. El enemigo y sus potestades son expertos en hacer este trabajo. Pero si estamos sujetos, si estamos bajo autoridad, ayer sucedió también algo por acá por casa. Y, y yo me molesté. Em, y obviamente, ¿no? Le comentaba a mi hija en específico. Le decía, ¿cómo es posible que, que cada porción semanal que el Señor nos regala nos ha estado insistiendo en que comprendamos cuáles son los sacrificios? ¿Para qué son los sacrificios? ¿O para qué eran? Para una reconciliación constante con Dios, para que cada uno de nosotros no, o las personas, nuestros antepasados que estuvieron en aquel tiempo, tuvieran una manera de acercarse a Dios, de reconciliarse, porque es lo que Él quiere, que no estés lejos, que estés cerca de Él, que te reconcilies, pero el pecado te aleja. Y había ofrendas hasta de pensamiento, pensamiento que se llevaba al acto y pensamientos solamente que te alejan del Señor, ¿no? Porque este, no son adecuados, ¿no? Incompatibles a la santidad de Él. Son tantas cosas, tantos ejemplos, tantas cosas que siempre le decimos que Él nos da para irnos moldeando, para irnos capacitando, para irnos ordenando, para direccionarnos en su camino y en su verdad. Y yo le decía a mi hija, insiste el Señor en sacarnos de Egipto. O sea, ¿cómo es posible que si Él nos está diciendo que nos sacó con mano fuerte, con brazo extendido, que mostró prodigios, que mostró maravillas? Nosotros, somos expertos en juzgar a nuestros antepasados, ¿eh? Es que cómo es posible, y apenas lo sacó y ya se estaban quejando. Ah, pero si nosotros no comemos piñas o no pelamos piñas, acá se dice así. O sea, ¿cómo es posible que estamos juzgando y hacemos lo mismo? Ni nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo. Y entonces Él nos saca de Egipto, de la esclavitud, de todo lo que representa ser esclavos, de pensamiento, de palabra, de escuchar, de hablar, de pensar, de caminar de una manera incorrecta, opuesta a lo que Él ya nos ha estado insistiendo. Y yo lo veo con mi hija, la mayor. Yo lo veo. Y sé que Dios tiene control de su vida. No es porque yo venga y le pida por ella que Él actúa. Él antes de que yo venga y le pida, Él ya hizo. Está haciendo, insistiendo, guardando, librando, rescatando, haciendo volver. Él trabaja siempre. Él no duerme por estar insistiendo, por estar cuidando. Y yo le dije, ¿cómo es posible que escuchando todo esto que el Señor ha hecho, la gente como tú, en lugar de decir gracias Señor por el rescate, te quieras volver a meter al mundo? Y como decía mi hermana Gaby, todo lo que ha hecho el Señor por ella, por ti y por todos nosotros. Y no nos damos cuenta, ¿eh? Estamos en pan sin levadura. Entonces, no puede ser que el Señor haya puesto una marca, nos haya dicho, pongan una marca
para que sea testigo, haya un testimonio de que yo, ese cordero que degollaron, a través de esa sangre, como, como ah, esta manera de que ustedes vieran, se me fue la palabra, ese testimonial, ese testigo de que hubo una víctima que murió por ti para rescatarte de la muerte, porque pasó el ángel de la muerte y vio esa marca como testimonio y pasó de largo. Entonces, ¿cómo es posible que Dios ponga una marca para un rescate y una salida de Egipto y tú te quieras poner una marca del mundo? Ella se hizo algo en una ceja. Ella tiene muy bonitas cejas, muy pobladas, lindas, siempre se las ha cuidado. Y hoy se distrajo. Hoy la distrajo el enemigo y se hizo una marquita, así como si hubiera pasado una navaja por, no sé si han visto ustedes. ¿Cómo es posible que te hayas hecho eso en la ceja? O sea, Dios marca para sacarte, rescatarte, librarte, darte una salvación, una redención, hizo un rescate y tú te marques. Una marca del mundo, porque esto es una marca del mundo. Ay, mamá, pero no, no es así. Obvio me enojé. En panes sin levadura. Me distraje y se lo dije ayer a nuestra hermana Gaby. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde están? Si mi mirada hubiese estado en el Señor, así como en algún momento puedo saltar igual, porque en esta carne uno salta, o llorar por algo que mis emociones se muevan, no quiero dejar de tener la sabiduría de Dios. Pues ayer mis ojos también se hicieron a un lado. Hemos contado muchas veces acerca de cuando Pedro está en la barca y mientras vio al Señor, Señor, mándame que yo camine sobre las aguas. Las aguas representan todo este mundo, el caos de este mundo, el terror y todo lo que existe en este mundo. Solo Dios puede caminar encima de las aguas. Y le dijo, ven, pero mientras Pedro lo vio, pudo caminar, pero Pedro se distrajo, vio las olas embravecidas a su alrededor y se hundió, porque dejó de ver al Señor. Puede pasar, sí, pero gloria a Dios que nos hace ver que puede pasar, que estamos en peligro constantemente, pero que el Señor siempre está ahí para auxiliar y rescatar. Este camino no es fácil, pero este camino es el Señor. El camino con respecto al mundo no es fácil, pero el camino que es el Señor es fácil, porque ligera es su carga, su yugo no es pesado. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe perfectamente de qué somos carentes, pero siempre está ahí para un rescate y una solución. Cada una, ¿eh? Cada una está experimentando y sacando y sacando y sacando más levadura. Baruch Hashem, porque Él siempre es bueno, porque siempre es bueno. Así es que mientras uno veía una cosa, otro veía otra, otro sacaba otra, otro veía, el Señor sigue haciendo su obra maravillosa en nosotros. Su obra maravillosa en nosotros, porque Él es experto en hacer esto. En su promesa es grande. Voy a leer Deuteronomio 32:47 y dice, porque no es, nuestras Biblias dicen, porque no es cosa vana
es vuestra vida y por medio de esta ley haréis crecer vuestros días sobre la tierra donde van a pasar el Jardín para tomar posesión de ella. Voy a leer lo que dice en hebreo original, porque no es una promesa vacía de ustedes, porque ello es vuestra vida. Y por esta palabra es que ustedes van a alargar vida sobre este suelo donde están pasando el Jardín para conquistarlo. Nosotros sabemos quiénes son los Goyim, las naciones poderosas. Ellos fundamentan su seguridad en las cosas que son vacías. ¿Qué quiere decir esto? En las cosas vacías, que no tienen ningún tipo de fruto. Vacío, hay una palabra en específico que es reik, vacío. Esto se tiene que entender sin fruto. Puede ser que haya un contenido en esa persona. Entonces, el problema no es que haya esto, que haya un contenido en ese tipo de personas. El problema, o irónicamente si lo vemos, el problema es que no hay ningún fruto, no hay. Por eso es que la promesa en nosotros, la palabra de Dios, no regresa a nosotros vacía, sin fruto. Ayer me di cuenta que aunque muchas de nosotras ya llevamos tiempo, hay muchas cosas que aún no entienden, las más fáciles. Y me hizo pensar en esto. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra firme que salga de mi boca. No volverá a mí sin fruto, vacía, sino que realizará lo que a mí me complace y habrá éxito en lo que yo envíe. Entonces, si Deuteronomio 32:47 nos está diciendo, porque su promesa no volverá a ustedes sin fruto, porque ello es nuestra vida. Porque esa palabra ustedes la van a alargar en su vida sobre el suelo donde pisen pasando el jardín para conquistarlo. ¿Qué siempre hemos estado diciendo en las oraciones? Que donde pise la planta de nuestros pies, ahí está el Señor. Ahí somos, Israel. La palabra del Señor es firme, así será mi palabra, firme que salga de mi boca. No volverá a mí sin fruto, sino que realizará lo que a mí me complace y habrá éxito en todo lo que yo la envíe. La palabra de Dios es de Dios. La palabra es poder para todo aquel que a Él viene, que a Él se apega. El camino de los goim, de los gentiles,
no es que necesariamente esté falto de contenido, porque a veces dan mejor ejemplo que los que dicen estar en el camino del Señor. De verdad se los digo, ¿eh? No es que carezca o que esté falto de contenido, sino que significa que no genera fruto. Y si el Señor constantemente está haciendo o nos dice que somos kadosh, ¿qué nos está haciendo kadosh? Distinguidos, diferentes. Si ellos están faltos, porque no tienen lo que hoy nosotros tenemos, solamente lo que ellos tienen es que no generan fruto, porque no tienen la palabra que los sustenta, la promesa, la vida misma que está en nosotros y que es la que genera este fruto. Colosenses 2, 20-22. Una vez que habéis muerto con Cristo, ¿a qué habemos muerto en el Señor? A los elementos de este mundo. ¿Por qué sujetarnos como si aún estuviéramos en el mundo? Todas, todas las cosas que Dios puso, las puso destinadas para algo. Necesitamos entender que conforme a los preceptos que el Señor puso, con Señor dispuso, para alargar esa vida de nosotros, en donde estamos pasando. Ya hoy, lo que nosotros vivimos definitivamente no puede no llevar fruto. Por eso es que todo lo que Él ha dado, sus promesas, sus palabras, no volverán a Él vacías, sin fruto de lo que Él ya realizó con su palabra en nosotros, conforme a lo que a Él le complace. Lo acabo de leer ahorita en Isaías 55:11. Solamente así habrá éxito en lo que Dios nos ha enviado. Todas las cosas que Dios destinó para que les demos un uso correcto, conforme a lo que Él ya estableció de su promesa. Todo lo demás es puramente humano. Colosenses 2:23. Tales cosas, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Amadas hermanas, recuerden que no manden cosas mientras esté grabando porque se borran. Pero gracias, hermana. Entonces, una vez que nosotros morimos en el Señor, todos estos elementos del mundo se tienen que sujetar a Él. Todo lo que hoy nos ha otorgado el Señor de su sabiduría, dice Colosenses 2:23, tiene que ver voluntariamente con lo que tú hagas, con lo que se te ha entregado, el culto voluntario a la sabiduría que Dios te entregó. Entonces, tales cosas
de acuerdo a cómo nosotros nos comportemos, van a tener una reputación con la verdad que es Dios, con su palabra, con lo que Él nos ha dado. Y va a ser un duro trato para el cuerpo, pero ya no tendrá lo que antes tenía con nosotros contra los apetitos de la carne, que ganaba más nuestra carne que lo que Dios haya hecho, el valor tan grande de su palabra haya hecho nosotros. Allí es verdaderamente donde nos daremos cuenta del fruto que cada uno de nosotros vamos a dar. Cuentas, si está vacío o no está vacío. Debemos revisar cada discurso de nosotros, cada cosa que hacemos, cada cosa que pensamos, cada cosa que decimos, cada cosa que escuchamos. Todo tiene que ver con los sentidos. Debemos de ver nuestros frutos, si están vacíos o no. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? Y a ver cuál es el fruto. En últimas, amadas hermanas, es una medida de seguridad, la medida de seguridad que Dios ha puesto más importante, que es el fruto que estamos dando. El Señor nos resguardó a Adán y a Eva. La hermana Gaby ahorita hablaba del resguardo que el Señor nos ha hecho y se acordó, ¿dónde estoy? Cuando Adán y Eva se salieron, el Señor les dijo, ¿dónde están? Pero no porque no supiera dónde estaban, sino porque ¿dónde están? ¿Ya se dieron cuenta dónde están? Ayer nos dimos cuenta en un instante dónde estábamos. Todo lo que el Señor nos ha entregado durante tanto tiempo, a unas apenas, a otras hace un año, a otras hace 2, 3, 4, 5, no sé cuántos lleven. Porque la promesa del Señor, la palabra, no es vacía. Su palabra no es una dabar reik, una palabra vacía que no lleve fruto, porque Él es la vida en nosotros. Vamos rumbo a Shavuot. Ayer fue el primer día de la cuenta del Homer. Vamos rumbo a Shavuot y seguimos dentro de los panes sin levadura, el séptimo día. Hoy al atardecer termina el último. Pero vamos hacia la entrega de la Torá y hacia la entrega del Ruach HaKodesh, del poder de Dios. Cuando el pueblo fue sacado, fue sacado y fue tirando la levadura, sacando la levadura, sacando y sacando todo lo que decían, todo lo que hacían, todo lo que traían de Egipto. Por eso es que en las 11 jornadas, en todo el tiempo que ellos estuvieron dando vueltas, sacaron y sacaron y sacaron y sacaron y siguiendo sacaron, sacando levadura y levadura y levadura de todo lo que traían. Dios no podía dar sus promesas sin sacar lo último que trajera la gente. Y cuando Moshe iba a bajar con las promesas, las 10 promesas, lo que conocemos como los 10 mandamientos, para que hubiera una dirección y un orden en el pueblo que Dios había sacado. Lo que sacaron fue idolatría y inmoralidad sexual. Lo que habían aprendido. Siguieron sacando, pero fueron muriendo.
hasta que solamente 2 personas entraron aquí, precisamente, a conquistar el jardín, para que entendieran, para que hoy nosotros entendiéramos, que las promesas que Él le había dado a un pueblo al sacarlo de la esclavitud no iban a ser vacías, que la vida misma que era Dios los iba a acompañar, alargando su vida para pasar y pisar ese suelo que Dios había dado como promesa para conquistarlo. Que se dieran cuenta que todo lo que Dios les había dado no era vacío, no era sin fruto, que su palabra es firme porque sale de su boca. Y solamente 2 personas tuvieron éxito, tuvieron el fruto que Dios les dio para realizar lo que para lo que Dios los había enviado. Así que todas las cosas por las que nosotros pasamos son para mostrarnos algo, algo que no vemos aún, algo que sigue ahí y que no hemos sacado, más que no hemos visto. También hemos hablado de David, ¿no? Cuando el profeta Natán le hizo una historia y cuando él dio un dictamen acerca de eso que él estaba comentando, resultó que le dijo que era él. Y aunque le estaba contando algo que él había hecho, él ni siquiera se dio cuenta que lo había hecho, hasta que le dijo, ese eres tú. Allí, allí donde tiene ya que estar el fruto de Dios, te darás cuenta, nos daremos cuenta que lo que el Señor ha dado no es vacío. Debemos de revisarnos constantemente, amadas hermanas, y no solamente en estos días de panes sin levadura. Debemos de revisar cada discurso que viene del enemigo a nuestra mente. Cada que pasamos por algo, debemos revisar ese discurso que nos hacemos nosotros mismos y que nos hacemos tanta cosa en nuestra cabeza, en nuestra manera de actuar, de pensar, de escuchar, de decidir las cosas. Constantemente tenemos que revisar ese discurso y nos daremos cuenta si está vacío o no. Si hay un fruto, ¿dónde estamos poniendo nuestra confianza? La seguridad, la medida de la seguridad que el Señor dejó, amadas hermanas, es impresionante, la cual dará sí o sí un fruto, Baruch Hashem. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros líderes, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imítenla. Todos a quienes Dios nos ha otorgado levantarnos, debemos recordar su promesa constantemente para que ésta, con poder, tenga fundamentada nuestra vida en la seguridad de Dios de que no volverá a Él sin fruto, vacía, porque es firme, porque es buena, porque es santa, porque es justa, porque está hecha para lo que Él la envió, para dar fruto y complacerlo. Tenemos que seguir imitando a Dios.
Tenemos que seguir imitando a todos esos hermanos que imitaron la fidelidad, que por su conducta fueron fieles, no por ellos, no por ellos, sino por lo que ha hecho Dios en ellos y en nosotros. Vamos a Shavuot. Es tiempo de empezar a dar fruto. Los frutos y los dones del Ruach HaKodesh que nos otorgó. Llevamos un año en este grupo. Un año, un mes. Un año, un mes. Y muchas hermanas no saben cuáles son sus talentos y sus dones otorgados por el Señor. En ese camino a contar 7 semanas hasta llegar al día en que Dios derramó su poder, concentrémonos en decirle al Señor que anhelamos todo lo que Él tiene para darnos. A todos se nos otorgó talentos y dones, porque de ellos Dios nos va a pedir cuentas. No para esconderlos, sino para ponerlos en práctica en el camino en el que estamos atravesando. Seguimos caminando en el desierto. Aún no hemos conquistado esa tierra, ni hemos puesto los pies sobre la ciudad celestial que bajará pronto, la cual anhelamos. Pero es precisamente lo que el Señor sigue haciendo y seguirá haciendo. El Señor, a través de su promesa y el poder, de su poder del Ruach HaKodesh, constantemente el aguacero de su palabra, mi hermana, Lekach Tov, esa palabra ya la habíamos dicho también. Nuestras Biblias dicen como lluvia, pero es el aguacero, el buen aguacero, la retentiva, los pensamientos sembrados en cada una de nosotras. No es palabra vacía. Los pensamientos de Dios los sigue y los seguirá poniendo en cada uno de nosotros para que demos un fruto. Un fruto agradable, 1, 2, 3, muchos frutos. Y a través de su palabra nos seguirá dando a entender lo bueno que Él siempre ha querido hacer con nosotros. Él es el único bueno. Y su bondad no la deja, no la refleja a través de su bendita palabra. Así que cada una de nosotras, Baruch Hashem, que pasó lo que pasó, a lo mejor unas somos más sinceras que otras y nos gusta decirlo para que se vea que no porque estamos aquí al frente, no nos suceden tales cosas mientras sigamos en la carne. Pero el Señor sigue trabajando en eso, en resguardarnos, en protegernos, en que nos demos cuenta, en que veamos lo que cada una de nosotras experimenta para sacar lo que nos sirve. El Señor no querrá tibios ni fríos.
sino calientes. Y hace unas semanas decíamos, ¿no? Que el altar representaba el corazón. Y ese fuego, la palabra. Constantemente tenemos que ser esas leñas, esos carboncitos que están en el fuego de la palabra para que no se apaguen, para que estemos calientes y no fríos, ni mucho menos tibios, porque el Señor vomitará de su boca a todo aquel que sea tibio. Y vomitar, qué fuerte se oye. Pero ¿acaso cuando algo nos hace daño, algo que no sirve y nos enferma, no vomitamos? Pues el Señor, lo que no sirva para servir, lo vomitará, porque no sirve. Todos nosotros, el Señor nos está haciendo aptos para servir y en todas las maneras, como Él vino a servir y dio ejemplo de ello. Somos nosotros los que tenemos que servir. Se nos ha dado un ejemplo. Y así como Él, siendo Dios, vino a servir, así sigamos sirviendo nosotros, con lo que Él ya nos ha dejado, con el torrente, el aguacero de su palabra, un pensamiento bueno, un fruto aceptable. Su palabra firme, que sale de su boca y no llega ni regresa sin fruto. Eso es lo que quiere el Señor y seguirá insistiendo en nuestras vidas. Si en ningún momento de sus vidas han pedido a Dios, pedimos muchas cosas, milagros, prodigios, trabajo, comida, que mis hijos se salven, que mis padres, que esto, muchas cosas. Pero si en algún momento no han pedido los dones del poder de Dios, del Ruach HaKodesh, es tiempo de analizar el poder anhelar y poder exhibir en un tiempo lo que Dios entregó para el servicio de Él y a beneficio del pueblo. Por ahí algunas tendrán el talento de una buena voz, otras no lo tenemos, pero con todo nuestro ser debemos alabar a Dios, con toda nuestra manera las maneras de Dios, a las maneras de Dios. Así debemos de alabarlo, así debemos de seguir caminando. Y bueno, nuestra hermana Gaby empezó hablando del aceite, ¿no? Del aceite y de la harina. Bueno, pues nuestra hermana terminó cantando una alabanza que habla de que seamos perfume a sus pies, como esa mujer, ¿no? Que con esos perfumes y su cabello hizo ese ungüento al Señor en sus pies, la sujeción absoluta a Dios. Esa es la sujeción absoluta a Dios. El perfume a sus pies es someternos bajo su poderosa instrucción y todo lo que Él nos ha dado, porque todo lo que nos ha dado es bueno, amadas hermanas. Así que damos gracias. Gracias le damos. Adelante. Adelante. Amado Dios, Padre Celestial, Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, de lo que pueden ver nuestros ojos, Señor, limitados y hasta donde no pueden ver. Amado Padre, le agradecemos grandemente, Señor, por darnos el gran privilegio de un día más, de una gran oportunidad más, Señor, de reivindicar nuestros Hermana pensamientos, Alejandra tiene apagado su micrófono. de un día más, Señor, darnos la gran oportunidad de, de evidenciar, Señor, las grandes maravillas que ha hecho con su pueblo.
Toda Rabá, Señor, por su gracia, porque su gracia es día a día, Señor, que nos muestran su gran amor entrañable, su piedad, su solidaridad, su abrazo protector. El que siempre, Señor, está atento a cada súplica, a cada experiencia, cada adversidad, Señor, siempre ha estado ahí, amado Dios. Toda Rabá, Señor, por su palabra, por cada alabanza, Señor, puesta en cada vida de cada una de mis hermanas, Señor, porque usted es el que ha hecho esa maravillosa obra. Toda Rabá, Señor, porque solamente a usted es al que podemos venir, Señor, a, a glorificar, a darle el peso de honra en su precioso nombre, Señor, porque hoy entendemos y sabemos lo que usted sigue y seguirá haciendo, Señor, hasta que usted vuelva a regresar. Cuando venga, Señor, con esa santa ciudad, mi Dios, en donde nos está preparando para estar, para pisar, para entrar, amado Dios. Sigue emblanqueciendo, Señor, porque aunque nuestros pecados fueran como la grana, Señor, usted los emblanquecerá. Usted seguirá lavando, Señor, cada error, cada transgresión, cada pecado. Usted seguirá haciendo que volvamos a usted constantemente, Señor, porque sus promesas no van vacías. Porque usted es la vida, Señor, usted es la palabra en nosotros. Y por eso es que nosotros estamos siendo preparadas para pisar esa promesa que usted nos dio. Su palabra no está vacía, no va sin fruto en nuestras vidas, Dios. Gracias. Gracias, Señor, por recordarnos cuántas cosas maravillosas, Señor, esta palabra, esta promesa hace en cada una de nosotras. Toda Rabá, Señor, por cada una de mis hermanas, por su palabra, Señor, que es viva, es eficaz en nuestras vidas y saca todo aquello, Señor, que no es compatible con usted. Está escrito, Señor, que 6 cosas no son compatibles con su santidad y aún 7 son de las que usted tiene alergia. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para hacer el mal y el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Señor, líbrenos de esas cosas que no son compatibles a usted, Señor. Refrene nuestras lenguas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, para que entonces, Señor, podamos no dar rienda suelta a ellas, Señor, porque usted es el freno que necesitamos. Su palabra, Señor, es el freno que necesitamos, Señor, para evidenciar lo que usted sigue haciendo en nuestras vidas, Señor, para bien, para seguirnos limpiando, amado Dios, de todo lo que aún leuda, Señor, cada entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Que si tenemos su musar, su corrección constante en nuestras vidas, Señor, usted dice, oh hijos, enseñen, tomen la corrección de su Padre y estén atentos para que conozcan cordura, porque yo les doy buena enseñanza. No abandonen mi palabra, mis mandatos, mis mandamientos. Esa corrección constante, Señor, hoy la atesoramos más que nunca, porque no seríamos lo que somos hoy por su divina palabra. Porque todas anhelamos, Señor, constantemente estar sujetas a su voluntad, porque sabemos, Señor, que por nosotras mismas no podríamos hacerlo. Pero es usted, Señor, que constantemente nos guía al arrepentimiento, al regresar a su presencia, Señor, porque ahí estamos seguras. Porque ahí, Señor, solamente
estamos sostenidas por esa gran bondad, esa solidaridad que usted nos muestra a diario, esa piedad, Señor, esa gracia inmerecida, amado Padre. Muchas gracias, Señor, por haber entregado su vida por la humanidad. Muchas gracias, Dios, porque no se nos olvida todo el trayecto en el que hemos caminado, desde que usted nos sacó con mano fuerte, desde que nos hizo libres, Señor, con su libertad, no a nuestra manera. Tenemos que seguir en este desierto, Señor, sacando toda la levadura que quede en cada una de nosotras, para que entonces, Señor, podamos ver su gloria en aquel día, para que seamos como usted es, como ese Omer Reshid, que seamos, Señor, como usted es, y seremos en aquel día, porque esa es una promesa que salió de su boca, Señor. Que así como nosotros aquí vamos a pagar y no sabemos de qué manera, con nuestra vida, no sabemos de qué manera, pero tendremos que pagar porque la paga del pecado es muerte. Pero la gran bendición, Señor, la injerción que usted ha hecho en nosotros y esa gran promesa, Señor, de un reino venidero, del ser como usted es, amado Padre, lo deseamos. Todas lo deseamos, todo su pueblo, Señor, desea verle, porque eso es lo que usted prometió. Y anhelamos, Señor, todos esos dones y esos talentos, Señor, que a través de su poder le dio a nuestros hermanos en aquel día de Shavuot. Que si no los hemos anhelado, Señor, para ponerlos a su servicio, hoy lo hacemos. Hoy anhelamos, Señor, sus frutos. Esos frutos, Señor, de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de constancia, de mansedumbre, de dominio propio, amado Padre. Que solamente los tendremos, Señor, cuando nos sujetemos y nos sometamos a su voluntad. Cuando vengamos como esa mujer, Señor, con esos aceites, con esos ungüentos, a que con su cabello, Señor, fue hasta las plantas de sus pies, amado Dios, a ponerlos en sujeción absoluta a su voluntad, porque solamente ahí es como el enemigo oirá. Huirá de nosotras, Señor, sin daño alguno, porque usted nos ha guardado. Nos guardará hasta el día de su venida. Gracias, Señor, porque cada una de nosotras somos una alabanza viva, Señor, de usted. Porque no es, Señor, venir a dar el testimonio propio, sino mírenlo a usted, porque cada testimonio lo refleja. Refleja, Señor, lo que usted ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias por mi hermana Elisha, Isabel, Janet, Lorgia, María de los Ángeles, Osiris, Andrea, Adela, Lidiet, Marta, Tau, Gabriela, Carmen, Verónica, Graciela, Perla. Gracias, Señor, por las que no pudieron estar, pero estarán o escucharán después, Señor. Y las que usted sigue trayendo día a día. La sigue acercando con ese callado, Señor, ya sea del cuello o de las patitas, como esas ovejitas cuando se van. Pero las traerá, Señor, porque son suyas. Gracias, Dios, por ese retorno de cada una de mis hermanas, Dios. Gracias por seguir cuidando y guardando a su pueblo y seguirnos dando, Señor, esa edificación constante de su palabra para enseñanza de cada una de nosotras. Para que seamos y representemos, Señor, al único fiel, justo, santo, santo, santo y digno, con el ejemplo a nuestros familiares. Que aunque ellos no quieran estar, Señor, seamos nosotros evidenciando cada palabra que ha sido, Señor, grande en nuestras vidas. Cada palabra que ha simbrado todo nuestro ser, Señor, para ser ejemplo para todos los demás. Y haciendo uno solo de esos mandamientos, Señor, las potestades no solo tiemblan,
sino huyen. Ya no tienen cabida en nuestra vida porque no les tememos. Siga guardando este día de Shabbat nuestras vidas, Señor. Terminando, Señor, lo mejor que podamos con su ayuda, esta cita de panes sin levadura, para que nos preparemos para Shavuot. Esa cita en la cual, Señor, usted le dio sus promesas a su pueblo en el monte Sinaí, Señor, y también a todos los que estaban presentes cuando usted se fue, dejó su poder, Señor, para que nadie tuviera temor, para que nos diera la fortaleza, la esperanza venidera, Señor, para que camináramos, Señor, sin vergüenza alguna, porque le servimos y le seguimos. Que no nos importe, Señor, hoy agradarle al mundo, porque no le servimos al mundo, porque no seríamos dignos, Señor, de usted, si quisiéramos el aplauso, Señor, de los demás. Es mejor la ofensa, amado Rey, que vituperar o que por nuestra causa su nombre sea vituperado. Tenemos que aprender, Señor, que la felicidad de este mundo ya no es nuestra felicidad, Señor. Mateo 5:11, felices sois cuando por vuestra causa, mi causa, os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque si así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, sabemos que nuestra felicidad hoy no depende de este mundo ni de las circunstancias. Nuestra felicidad depende de usted. Proverbios 12:25. La congoja abate el corazón del hombre, pero la buena palabra, la que viene de lo alto, le alegra. Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón también la mente se abate. El que esté atento a la palabra encontrará dicha y felicidad. El que confía en usted, Señor. Proverbios 16:20. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y escuchan de todo corazón. Feliz el hombre que encontró la sabiduría y el que obtiene inteligencia. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en reunión de impíos. Regocíjense en el Señor. Filipenses 4:4. Otra vez os digo, regocíjense. Amado Dios, síganos ayudando a ser, Señor, ese ejemplo vivo. Que de nuestros labios, Señor, solamente se digan cosas buenas y dignas y aptas para entrar en su presencia cada día, porque en usted vivimos, nos movemos y existimos. Gracias, Señor, por este día. Siga haciendo lo que sabe hacer. Y todo esto lo pedimos en su precioso nombre que es sobre todo nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Amén.